Buenas tardes. Agradezco la deferencia y la gentileza del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Huancavelica. Y bueno, el tema que yo voy a tratar hoy día es muy importante, se llama las propiedades del agua. Voy a proceder a compartir con ustedes la presentación, que ya debe estar disponible. Esto que ven ustedes aquí es mi sitio web. Yo tengo 24 años trabajando en línea. Nos colocamos en el año 99, 24, 23 años trabajando en línea. Nos colocamos en línea en el año 99, nos subimos al internet y no hemos bajado en 23 años. Todos los días incrementamos este sitio. Dice allí, por ejemplo, última actualización, jueves, noviembre 17, hoy día. Hoy día hemos actualizado esta página. Todos los días actualizamos la página. Somos expertos en un HTML básico, digamos. Yo no soy constructor de sitios de internet o sitios del web, pero sí conozco bastante, en forma muy bien, porque lo hacemos todos los días, la forma básica de entrar y permanecer en el internet. Y les recomiendo a ustedes que miren la manera de, bueno, hacer como yo hago, porque es la forma más eficiente. He tenido muchos comentarios positivos al respecto. Bueno, entonces este es mi sitio y la dirección de mi sitio para referencia de todos ustedes es ponce.sdsu.edu. Ponce, mi apellido. SDSU es mi lugar de trabajo y EDU es por educación. Mi lugar de trabajo es San Diego State University. Yo comencé a trabajar en esta universidad el año 1980, en agosto de 1980, y me faltan meramente solamente 4 semanas para retirarme completamente de la academia, después de 43 años. Por estatuto me toca retirarme. Por lo tanto, ya el próximo año yo voy a estar jubilado, digamos, retirado de la academia. No voy a estar retirado de la actividad porque continúo y todavía tengo pues suficiente energía para hacerlo, pero definitivamente ya no voy a dar clases formales. Es más, la última clase, que lo llamamos clase de despedida, la voy a dar el día 5 de diciembre en mi universidad. Y para esto hemos invitado a una serie de personas, colaboradores, asociados, amigos, alumnos de los años pasados, para presenciar esta charla que voy a dar yo sería a las 8:30 del día 5 de diciembre. Para que ustedes entren a la presentación, si quieren hacerlo después, yo la dejo aquí abierta. Y para entrar a eso, lo que tienen ustedes que hacer es lo siguiente. Cliquear aquí en el 400 o en Learning, que es aprendizaje en inglés, y de ahí van a cliquear ustedes en 410, donde dice hidráulica, en inglés también, y luego van a bajar aquí a la parte azul, donde están los cursos, que aquí es. Estos cursos son los que hemos hecho en los últimos años, los últimos 3 años. Y aquí al final, con el número 41537, tengo un enlace allí que dice las propiedades del agua, Universidad Nacional de Huancavelica, 17 de noviembre. ¿Y por qué 2? El primero está cerrado y el segundo abierto. Yo lo tengo el segundo abierto para ustedes por un tiempo prudencial. Eventualmente lo cierro. Entonces, esto de aquí es la cara del curso, o de la clase o conferencia que voy a presentar hoy día. Universidad Nacional de Huancavelica, Departamento de Ingeniería Civil, conferencia virtual, las propiedades del agua. Doctor Víctor Miguel Ponce, Universidad Estatal de San Diego, hoy día a las 16 horas hora del Perú, las propiedades del agua. Entonces voy a entrar aquí ya directamente. Esto es solamente un artículo de unas 30 páginas que yo he escrito hace unos 3 años. Voy a entrar aquí, las propiedades del agua. Está datada 21, pero creo que el 21 ha sido la traducción al español, pero el 20 o el 19 fue el original en inglés. Quiero decirles que el doctor Ponce, yo personalmente, tengo mucha suerte. Y estando un día de vacaciones en México, en Puebla, México, pues busqué un libro para leer y encontré un libro del doctor Aguilera, de España, profesor en una de las universidades de España,
que describía muy bien el agua en todas sus componentes físico, químico, biológico. Me gustó la parte biológica porque es importante reconocer que la biología es tan importante como la física y la química. Y para esto voy a ir directamente al final de este artículo, porque vamos a hacer aquí un reencuentro con el final. ¿Qué es lo que hemos hecho en este artículo? Hemos revisado las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, el compuesto agua, con el objeto de comprender el papel variado de la molécula de agua en el acondicionamiento y apoyo de la vida en la naturaleza. Se reconoce que las propiedades singulares del agua la hacen muy adecuada para el desarrollo de la química del carbono, ayudando a mantener la vida en todas sus innumerables formas o manifestaciones. Por lo tanto, y esta es la conclusión aquí, las propiedades del agua abarcan la física, la química y la biología, casi como si la naturaleza hubiera tenido la intención de que los tres campos se fusionaran en uno solo. Efectivamente, la palabra física tiene 400 años, la palabra química 300 años y biología unos 250 años, más o menos. Digamos como ciencias, como áreas del conocimiento. Pero ha sido solamente hace 300 años más o menos que un poco más de 200 y menos de 300, que estas tres ciencias se identificaron y que se crearon pues las profesiones de físico, químico y biólogo, pero eso es en realidad, no es el diseño de la naturaleza. La naturaleza tiene un solo diseño, una sola cosa, una naturaleza. Por lo tanto, aquí nosotros estamos tratando todas las propiedades, primero físico, luego químico y luego biológico. En este caso vamos a hablar un poco más de la química y luego la biología, porque ese es el interés actual. Les menciono que este artículo está en línea, ya lo vimos, está en línea en las varias partes que tengo ahí en mi sitio. Y otro sí les menciono que no es PowerPoint, es un artículo completo. El PowerPoint tiene el problema de que no está completo, es una versión, digamos, resumida. En cambio, esto está totalmente completo. Aquí no hay PowerPoint. Lo que estoy haciendo ahora, mis alumnos en forma un poco jocosa, en el pasado, hace 3, 4, 5 años, le han dado en llamar PowerPoint, porque casi nadie lo hace. Yo soy uno de los únicos que hago este tipo de trabajo, que presento directamente el artículo en línea. Ya les mencioné hace un rato que es importante que para poder hacer esto pueda uno dominar el HTML, porque si no lo dominas tienes que emplear a alguien que lo haga, y ese va a ser un señor computólogo, ingeniero de cómputo, y ese señor o señora, señorita, va a cobrar. A nosotros yo no he pagado un medio en 23 años que tengo creando páginas web como esta, ¿no? Entonces, eso es el detalle de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, comencemos aquí. Yo tengo aproximadamente media hora. No vamos a poder tratar en detalle todos los temas porque, bueno, ya se pasó el tiempo, ¿no? Pero en la introducción se ha pasado el tiempo. Pero el agua es el compuesto más importante de la naturaleza. Desempeña un papel crucial en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos. El estudio del agua continúa involucrando a profesionales en una gran variedad de campos: ingeniería, física, química, biología, geología, geografía, sociología y derecho, por nombrar algunos de los más importantes. En todos los aspectos de la vida humana y del conocimiento entra el omnipresente H2O. Aquí tenemos una figura del transporte del agua. El agua se crea, comienza en el océano y ya veremos por qué después. Luego entra al terreno, se condensa, precipita, percola, transpira y evapotranspira y luego recircula. Ninguna molécula ha sido creada después de la creación de la Tierra. Podría decirse del universo. Eso hace 4.560 millones de años, es el estimado. El agua tiene una estructura simple. Las propiedades más destacadas del agua son las siguientes. Aquí están en negrita. Su capacidad para regular la temperatura ambiente. El agua regula la temperatura ambiente, eso lo sabemos muy bien. En donde hay bastante agua, las variaciones en la temperatura ambiente, no del agua, son menores. Entonces, es su capacidad para regular la temperatura ambiente.
Su flotabilidad en estado sólido, flota cuando está en estado sólido. Sus propiedades de capilaridad y tensión superficial muy importantes para los aspectos biológicos. Su marcada propiedad solvente, el agua disuelve todo y eso es importante porque el agua resulta ser el medio de transporte de todos los elementos, incluyendo nutrientes, sedimentos, etc. Y finalmente su activa relación con la química de protones y electrones que veremos al final de esta presentación. Los pioneros de la ciencia del agua. Tenemos a tres caballeros aquí. El primero es Lavoisier, reconoció el nombre oxígeno en 1778, hidrógeno en 1783. Le dio al hidrógeno su nombre, que significa generador de agua. Otro químico francés, el año 1804, casi 200 años hace un poco más, Guy Lussac, junto con el naturalista alemán Alexander von Humboldt, demostraron que la molécula de agua constaba de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Eso se conoce bastante bien. Estas son las fotos de los 3 señores que yo he podido encontrar en línea. La molécula de agua. Esta presentación se la debo yo al profesor Aguilera de España, que hizo todos estos gráficos que están muy interesantes y muy completos a propósito. Un átomo de hidrógeno puede tomar un electrón más en su única capa, la cual participa en el intercambio de electrones con otro átomo de hidrógeno para formar la molécula de hidrógeno, la molécula de dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, además de 8 electrones. Por lo tanto, un átomo de oxígeno puede tomar 2 electrones más en su capa exterior, el cual participa en el intercambio de electrones con otro átomo de oxígeno para formar la molécula de oxígeno. Entonces, aquí tenemos los gráficos de Aguilera en el que muestra todo lo que les estaba mencionando. Y es interesante que la naturaleza creó el sistema de esta manera. Por ejemplo, el oxígeno que tenga dos digamos, capas aquí. Y en la primera capa está sólida, no entra, pero la segunda capa tiene 6 y puede obtener hasta 8. Por lo tanto, ahí es donde se produce el enlace llamado covalente, un enlace fuerte. Sin embargo, la molécula de agua continúa desafiando la caracterización de los científicos porque no está en un plano, sino más bien forma parte como de una pirámide. Y eso está demostrado por la persona que han hecho estos estudios. En 2 conos de las pirámides están los hidrógenos y en los otros 2 están las nubes de electrones. Y por eso tiene el agua también esta capacidad de jalar, de recoger elementos. Para regulación de temperatura, que es la primera y más importante propiedad, sabemos, por ejemplo, que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. En cambio, otros elementos como el sulfuro de hidrógeno es menos 56, menos 59, estaría fuera de nuestro rango. Entonces aquí tenemos la tabla periódica de los elementos que ustedes ya conocen y luego la descripción de los enlaces covalentes comparados con los enlaces de hidrógeno. Los enlaces covalentes son los que reúnen el oxígeno, con las 2 H's, y los enlaces de hidrógeno son aquellos que unen una molécula de agua con otra molécula de agua. Son débiles, pero ahí están. Y eso permite que el agua no se desagregue, pues, en nuestra presencia. Parece toda unida. En realidad no está unida, son elementos, son moléculas, pero parecen para nuestra visión porque habría que entrar a un microscopio para examinar las diferencias y los elementos en sí. Ahora, tenemos otras propiedades como el punto de ebullición del agua. El punto de ebullición es una función de la presión ambiental. Por ejemplo, en la cima del monte Everest, a una altura de 8.848 metros, el agua hierve solamente a 70 grados centígrados. Por ejemplo, en los picos de los Andes, que ustedes están muy bien familiarizados por estar en Huancavelica justamente, yo estimo que esa agua debe hervir aproximadamente unos 85 grados Celsius, porque está depende pues a qué altura está, ¿no? Pero si usted está a 4.000 metros, debe ser más o menos unos 85 grados Celsius, porque ya ven, como ustedes saben, que hemos documentado que en el Everest, que está a 8.000 metros, es a 70 grados Celsius. Y en realidad, a 100 grados Celsius es el nivel del mar. Ok. Aquí tenemos un gráfico también del profesor Aguilera, y es un gráfico que es muy común a propósito en estos tratamientos,
en que muestra la conjunción de las fases líquida, gaseosa y sólida del agua. El punto triple de los tres estados y el PC, que es el punto crítico. También tenemos características del agua como la capacidad calorífica específica o el calor específico, también conocido como calor específico, y el calor de vaporización. Todos estos son singulares, o sea, especiales para el agua. Por eso que el agua fue creada por la naturaleza con ciertas singularidades que le permitieron en el paso del tiempo poder servir como medio para crear la vida, que fue creada aproximadamente, los científicos difieren que son aproximadamente 3.000 millones de años. 3.000 a 3.500 millones de años fue cuando las primeras moléculas, digamos, físicas se juntaron y se convirtieron, físico-químicas, se convirtieron en unas moléculas ya con vida, pues, a partir de 3.000, 3.500 millones de años. ¿Cómo puede compararse esto con el ser humano? Bueno, el Homo sapiens sapiens, a la cual nosotros pertenecemos, tiene aproximadamente unos 200.000 años. O sea, comparen ustedes 200.000 años de nuestra existencia como especie a, ya les dije, 3.000 millones. 200.000 llegarían a 1 millón y luego tienen que pasar a 3.000 millones. Eso es un montón de tiempo. Pero así fue necesario que pasara ese tiempo para que se creara la naturaleza como la vemos y como la entendemos ahora. Entonces, eso es sobre las características. Un ejemplo, por ejemplo, de la capacidad de retención o capacidad de atenuación de la variación de temperatura, lo muestro aquí dando un ejemplo del estado de Dakota del Norte en Estados Unidos. Es el estado más frío de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una variación grande en latitud y también en longitud, porque es un país grande que ocupa pues todo el espacio entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Pero el estado que es más frío es North Dakota, el Dakota del Norte. ¿Por qué? Porque está el que está más al norte, pero eso no es solo lo único que lo hace frío, sino porque está en el centro del continente, en el mero centro del continente. O sea que no tiene las propiedades caloríficas que le pueden dar o de climáticas que le pueden dar la acción del Océano Pacífico y la del Atlántico. Por lo tanto, tienen ustedes estas mediciones. Variación típica de temperatura anual. Tenemos aquí la media de los Estados Unidos, es la franja verde, y aquí tenemos, esto es en el estado de Dakota del Norte, o sea que aquí tienen ustedes más frío en julio, ¿correcto? Más caliente en julio, y aquí más frío. En la zona de diciembre, enero, que es el invierno en el hemisferio norte. Con respecto a la flotabilidad del hielo, se sabe ya, es muy conocido que el agua líquida presenta un comportamiento singular, contrayéndose con la reducción de temperatura hasta que la temperatura alcanza los 4 grados centígrados. En ese punto el agua alcanza la densidad 1 gramo por centímetro cúbico, después de lo cual comienza a expandirse, disminuyendo su densidad y permitiendo que flote su forma sólida. Y esta configuración o esta creación de la naturaleza de esa forma asegura que las moléculas de hielo estén menos compactadas que las moléculas de agua, ocupando un mayor volumen. Por lo tanto, la formación de una capa de hielo en la superficie del cuerpo de agua desalienta la congelación de la columna de agua. Por tanto, posibilita la supervivencia de plantas y animales acuáticos en lagos y océanos. O sea que los océanos no se congelan. Los lagos tampoco. Se congela solamente la parte superior, un par de metros, a lo más, pero no más. El resto continúa su vivencia como si pues no hubiera un invierno frío. Y eso es posible también por esta propiedad muy específica que tiene el agua. La tensión superficial es la propiedad del agua que hace posible la vida de las plantas. Las moléculas de agua en la superficie se sienten más atraídas por las moléculas dentro del líquido que por las moléculas fuera de él, por lo que produce tensión superficial en la entrefase gaseosa líquida. Este es un gráfico de Aguilera, del profesor Aguilera, que muestra, por ejemplo, un insecto que son más pesados, pero pueden flotar y deslizarse sobre la superficie del agua. La capilaridad es un tema que ustedes ya han estudiado o están por estudiar en la física,
Generalmente se estudia en los 2 primeros años de ingeniería civil, y la capilaridad tiene este gráfico, también del profesor Aguilera, que permite que el agua suba por los conductos vasculares de las plantas. Si no fuera por eso, no podría subir. ¿Y por qué es necesario que suba? Eso es importante. Hay que reconocer que los animales y las plantas son dos, digamos, dos entes de la naturaleza. Los animales, como nosotros, por ejemplo, recirculan sus nutrientes o circulan sus nutrientes con el uso de la sangre. La sangre es el transporte y la sangre opera por efectos del corazón. El corazón bombea la sangre y una persona que está viva, obviamente su corazón tiene que estar latiendo permanentemente. ¿Y cómo es eso? ¿De dónde sale la energía? Bueno, la energía sale de lo que usted comió. Usted comió algo hoy día y eso le da energía para que su corazón continúe latiendo. El día que usted fallezca, pues se acaba el corazón y ya no circula la sangre y ya se muere la persona o el animal. En el caso de las plantas es diferente, ellos no tienen sangre. Ellos tienen un sistema abierto. El nuestro es cerrado, totalmente cerrado. Nosotros no estamos permanentemente perdiendo sangre. Si fuera así, pues nos moriríamos. El caso no es con de las plantas. Las plantas, ellos están permanentemente perdiendo agua, porque utilizan el agua para poder transportar sus nutrientes. ¿De qué estamos hablando? ¿Nutrientes? ¿Qué cosa es eso? Bueno, los nutrientes, el agua, la planta para producir tallo, para producir fruta, necesita una lista de nutrientes, como decir un shopping list que dicen los americanos. Yo necesito sal, pimienta, qué sé yo, comino, etcétera, para yo poder construir esta manzana o esta naranja. Y si no existen esos nutrientes, no se produce. Ustedes ya lo han visto que ustedes pueden tener un árbol, pero que no produce fruto porque le faltó nutrientes en el suelo. Pero si usted fertiliza el suelo con los nutrientes apropiados o adecuados, pues se va a producir el fruto. Es lo que me acaba de pasar a mí. Yo tengo un limonero aquí afuera en el patio de mi casa y por un cierto tiempo no lo habíamos atendido y no producía poco fruto. Y hace poco, ya hace un par de meses, le puse pues lo que tenía que ponerle, los fertilizantes, y ahora sí ya está produciendo bastante bien. Como ustedes ven, es muy interesante reconocer el aspecto de los nutrientes, que a propósito, en el estudio del agua y la ingeniería civil, todavía no se le da la importancia que merece. ¿Por qué? Porque la hidrología hasta el año 1970-80 fue solamente H2O, pero eso está mal, porque el H2O no viene nunca solo. Viene con sedimentos que tienen nutrientes, luego viene con sólidos disueltos, luego vienen con contaminantes, en el caso que hayan contaminantes, y entonces es una, como se dice, una gran cantidad de cosas que el agua tiene y que transporta, y que tenemos que prestarle atención. A partir del año 80, con el movimiento, con la incepción del movimiento ambiental, ya los ingenieros civiles reconocimos que no era solamente cuestión de H2O, sino que el H2O venía con una gran cantidad de elementos. Y hemos comenzado ya a tratar esos elementos. Se amplió la ingeniería ambiental y luego los ingenieros también hidráulicos ahora conocen muchísimo más que antes sobre la ingeniería, sobre la calidad del agua, etcétera. Porque realmente no se puede separar el agua y considerarla solamente H2O. Tiene que ser con todos sus elementos. Nosotros, por ejemplo, yo comencé a estudiar el año 73, hace 49 años, en la Universidad de Colorado, la hidráulica de los sedimentos. Y eso es interesante porque es casi intermedia entre la hidráulica pura, solamente agua, y la hidráulica ambiental, porque los sedimentos son sólidos, que son transportados por la fuerza que tiene el agua. Entonces, todo eso es un tema realmente a documentar y a estudiar. Dentro del perfil del suelo, la altura capilar es de 2 a 5 centímetros en arena gruesa o de arena gruesa. O sea que si tiene un perfil de arena gruesa, la altura capilar es de 2 a 5 centímetros. Pero si el perfil incluye limo y sólidos, y digamos suelos más finos, la altura capilar puede llegar hasta 3 a 4 metros en algunos casos. Y es por eso que el agua subterránea puede subir en forma capilar y aproximarse a las raíces. Y las raíces mismas pueden enviar, la planta sabe que el agua está ahí abajo, no crean que son tontas. Y entonces ella envía sus raíces a buscar el agua. Eso está totalmente documentado.
Y la encuentran y al encontrarla comienzan a chupar, por decir así, a extraer y a bombear. La palabra es bombear el agua hacia arriba para llevarla a sus zonas vasculares y poder alimentar, nutrir, llenar, digamos, de agua en la medida que se requiere sus células. Porque las células que no tienen agua o que pierden agua y al final no reciben agua, se marchitan y la planta eventualmente se muere. Pues. Ahora que eso tiene sus excepciones. ¿Eh? Aquí en California hay un ecosistema que se llama chaparral. El chaparral, el famoso chaparral, no sé si ustedes la conocen bien, pero aquí sí es famoso. No se marchita esa planta. Si no llueve un par de años, pues el chaparral entra en, como se llama, dormancia o dormancy en inglés, y ya no respira, ya no transpira, y puede sobrevivir una sequía de 1, 2 y hasta 3 años. ¿Eh? Porque aquí en California las sequías suelen durar, son frecuentes para comenzar. Cada 5 o 10 años viene una sequía. Y luego, no solamente eso, sino que puede durar hasta 3 o 4 años. Se conoce, por ejemplo, en los estudios de sequía, que las sequías más largas duran 5 y 6 años, que no es en California, es en las zonas intermedias, digamos, en el espectro climático intermedio, en el medio del espectro climático, pero no aquí en California. Entonces, bueno, seguimos. Polaridad y propiedades solventes. El momento dipolar surge porque el oxígeno tiene una carga más negativa que el hidrógeno. Por tanto, el oxígeno atrae los electrones compartidos, aumentando la densidad de electrones a su alrededor. Entonces se produce, o se tiene lo que se llama el concepto de momento dipolar, que es lo que hace que el agua cargue. El agua tiene una propiedad característica, que es cargar. En todo lo que entra, ella carga. Carga sedimentos, carga nutrientes, carga contaminantes, carga todo en realidad. Carga hasta, ¿por qué no decirlo, no? Cuando usted se echa un poco de jabón para aumentar esto y carga. ¿Y por qué si usted echa jabón si el agua carga? Es que el agua carga, pero no tiene una velocidad que tendría. Usted se puede bañar 5 minutos y se saca todo, por decir todo lo que existe. Pero si se baña solamente con agua, pues tenía que demorar más tiempo, ¿no? Yo digo 15, 20 minutos. Yo obviamente nunca me he bañado con agua, siempre con jabón. Pero si yo trato de bañarme con agua, pues va a ser menos eficiente, pero sí se va a producir el lavado. Efectivamente, el agua carga, esa es la capacidad que tiene. El agua puede disolver casi cualquier material y se le considera el disolvente universal. Esta contribución se lo debemos al físico francés Charles de Coulomb, que estableció que la fuerza entre dos partículas cargadas es inversamente proporcional a la constante dieléctrica K del medio. Cuanto mayor es K, menor es la fuerza, inversamente proporcional, como dije hace un rato. Y aquí tenemos la constante dieléctrica del agua, viene siendo la más alta comparada al vacío, el aire, el vidrio, la sal, el amonio y el metanol. Es bien alta, 78,5. La concentración de protones, este es un tema que ustedes ya lo conocen muy bien. Es el famoso pH, porcentaje de hidrógeno. El pH es así, porcentaje de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que la molécula de agua tiene una capacidad débil para separarse espontáneamente en dos componentes iónicos, el ion hidronio o catión cargado positivamente, H3O positivo, que es una molécula de agua con un protón de hidrógeno unido, y dos, el ion hidróxido o anión con carga negativa, OH negativo, que es una molécula de agua a la que le falta un protón de hidrógeno, en una fórmula reversible, que es esta fórmula. O sea que esta actividad o, digamos, reacción química se viene produciendo en todo momento. Se produce, luego se junta, luego se disasocia, etc. En aguas puras, las concentraciones de hidrógeno e hidróxido son muy pequeñas, siendo cada una 10 a la menos 7. Entonces, de allí viene el concepto de pH igual a 7. El concepto de pH se utiliza para caracterizar la pureza del agua. El pH es el valor negativo del exponente de la concentración de iones hidróneo. Por lo tanto, un pH igual a 7 se refiere a agua pura o neutra. Quiere decir que un pH igual a 6 es una agua ácida y un pH igual a 8 es una agua del otro lado y en este caso se denomina básica. Todos estos temas, claro, ya ustedes los han tratado en su curso de química en el primer año de ingeniería y también en el curso de química en el último año de secundaria o penúltimo año de secundaria. Esto es bastante conocido. Tenemos una escala de pH
que aquí lo he puesto para demostrar, o digamos, para gráficamente mostrar el tema del pH. Tenemos acá en 7, no tenemos descripción porque es pura. Pero si nos vamos a un lago saludable, 6. O sea, se dice lago saludable. ¿Por qué? Porque los lagos generalmente están ácidos, pero 6 no es muy, muy ácido. Entonces, un lago saludable es 6. Pero una lluvia normal es 5. Pero ya una lluvia ácida es 4. La soda, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola que se toman ustedes de vez en cuando, y hasta yo lo hago, porque es rica, ustedes saben muy bien, tiene un pH 3, es bastante ácido. Luego el jugo de limón, que también yo lo tomo a propósito, no limonada, ese pH 2. Luego un ácido de batería, que eso sí no voy a tomar, ni ustedes, porque se van a quemar las entrañas, es 0. Y al otro lado de la escala, el 9 es el bicarbonato de sodio, ya una cuestión bastante, digamos, sódica, básica se llama, base sódica. Amonio, el 11, el lejía, el 13, ustedes no van a tomar amonio porque se queman también las entrañas, pero un poquito de bicarbonato a veces se toma. Es más, el bicarbonato se usa en muchos elementos, en muchos productos que tenemos en la naturaleza y en la farmacia también. Entonces hemos hablado de la concentración de protones, que es una revisión, porque en realidad ustedes casi, yo diría que quien no conoce el tema del pH, tendrías que ser, digamos, una persona que no es ingeniero. Pero ahora sí entramos al otro tema que sí es nuevo, que es la concentración de electrones. Este tema es un tema no muy conocido que ha sido desarrollado solamente en los últimos 30 años, a propósito del descubrimiento o en vez de la protección, o sea, podría decirse del inicio de la protección de los humedales a nivel mundial. Un movimiento para defender y proteger los humedales a nivel mundial, y luego ya en Estados Unidos se creó la ley de 1990, que se llama The Wetlands Act, el acto legislativo de los humedales para proteger a los humedales. ¿Por qué había la necesidad de proteger a los humedales? Porque en ese momento había una presión poblacional y había un ataque a los humedales. Todos los humedales se drenaban. Se pensaba en esa época que los humedales no servían para la civilización, que eran muy húmedos, y que por lo tanto, si usted quería desarrollar un área, pues se secaba el humedal, lo bombeaba, bajaba el nivel freático y luego lo desarrollaba. Y eso se hizo en muchas partes del mundo y se continúa haciendo, pero con mucho menos intensidad. En California se dice, y este número no lo tengo exacto, pero se dice que el 90% de los humedales han sido desaparecidos. Desde que California se creó, que fue en el año 1850, vamos a decir, los primeros 30 años fueron de desarrollo, digamos, ¿no? O de, vamos a decir, de conquista del terreno. 1880 hasta 1980, en 100 años, se eliminaron 90% de los humedales. Entonces fue en esa época que ya se comenzó a defender los humedales y ahora sí ya están defendidos, o sea que ya no se puede atacar, por decir, o drenar humedales naturales. Si los humedales son artificiales ya es otro cuento, pero en fin, no estamos en ese asunto. Entonces, los humedales han sido ya defendidos y el asunto que yo quiero hablar en este momento es que los humedales tienen un parámetro, una manera de caracterizarlos y eso se llama el porcentaje de electrones o también se llama potencial redox. Ustedes habrán escuchado más el término potencial redox porque es el que más se usa. A mí me gusta más porcentaje de electrones o PE. La concentración de electrones en un medio acuoso, porque no se olviden que los protones se refiere al pH y los electrones al PE. Hay una dualidad allí muy interesante. Entonces la concentración es útil para caracterizar la concentración de electrones. En un medio acuoso es útil para caracterizar las diversas etapas del proceso de oxidación-reducción. ¿Qué significa esto de oxidación-reducción? Bueno, les digo, yo por ejemplo estoy reducido. Como persona humana, la persona humana es un ser reducido y alrededor es oxidado. Hay oxígeno en el ambiente. Y entonces esas reacciones de oxidación-reducción que se permanecen o se crean constantemente es lo que hacen posible la vida. La vida no es más que una manera de manifestar esa relación entre la oxidación y la reducción. Para caracterizarlo, se utiliza el concepto de potencial redox o potencial de oxidación-reducción. Su complementariedad con el pH en el acondicionamiento de procesos bioquímicos es sorprendente. También se denomina E o EH, o en forma alternativa como una escala PE correspondiente. El potencial redox es una medida de la afinidad de una sustancia
para perder o ganar electrones. ¿Qué cosa es un electrón? Un electrón es un elemento químico, por decir, o una sustancia química que casi no tiene masa. ¿Cómo es eso? Que si la masa es 1, por decirle, si la masa, el protón con su neutrón es unitaria, la masa del electrón es aproximadamente 1 sobre 4000. O sea que se necesitarían 4000 electrones para juntar la masa para hacer un protón. Eso en general, ¿no? Estamos hablando en general. Entonces, los electrones son importantes. Son en este momento, ustedes saben muy bien, que es la manera que la naturaleza conduce la energía y es la forma que nosotros ahora utilizamos después de casi más de 100 años de desarrollo de la electricidad para comunicarnos por intermedio del WhatsApp, por supuesto. Todo el mundo usa WhatsApp todos los días. Y claro, eso es posible solamente por los electrones. El estándar es hidrógeno con potencial redox cero o E igual a cero y se mide en milivoltios. En agua bien oxidada, rica en oxígeno, con concentraciones de oxígeno disuelto por encima de 1 miligramo por litro, eso es bastante, el potencial redox es altamente positivo por encima de 300 a 500 milivoltios y puede alcanzar en condiciones óptimas hasta 800 milivoltios. Entonces, cuerpos de agua que están en 800 milivoltios, que se puede medir el potencial redox, están en condiciones óptimas, digamos, para la vida que está basada en oxidación, porque hay dos tipos de vida. Hay los elementos o los microbios que necesitan oxígeno y los que no necesitan oxígeno, el oxígeno libre, ¿no? Esos son los aeróbicos comparados a los anaeróbicos. Ya ustedes habrán podido escuchar esos dos términos. Anteriormente, primero se desarrollaron los microbios anaeróbicos, porque no necesitaban el oxígeno. Pero luego que se fue formando el oxígeno en la atmósfera, con el tiempo, ya se crearon los microbios aeróbicos, pues, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre aeróbico y anaeróbico. En ambientes reducidos, falta oxígeno libre, donde falta oxígeno disuelto en el agua, el potencial redox es positivamente pequeño, o sea, cerca de 100 milivolts, y puede incluso alcanzar valores negativos. Los entornos extremadamente reducidos pueden presentar un potencial redox tan bajo como menos 400 milivoltios. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento? Es que los humedales se miden y se caracterizan por su potencial redox, desde 800 hasta menos 400. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Eso tiene que ver con el asunto de que la vida en el humedal cambia. Si el potencial redox es 800, es un tipo de vida, y si es menos 400, es otro tipo de vida. Hay gente, científicos, biólogos, ecólogos, que se dedican a estudiar humedales, y hay bastantes, muchos todavía, humedales a nivel mundial. A mí personalmente me ha tocado trabajar en el humedal más grande del mundo, que es el humedal del Pantanal del Mato Grosso en Brasil. Me tocó la suerte de estar allá por 2 meses el año 79, hace exactamente 43 años. Yo hice un proyecto de hidrología, puro agua, H2O, pero cuando llegué allá me di cuenta, porque estuve allá 2 meses, que no era solamente agua. Yo les puedo contar muchas historias sobre eso, pero obviamente no voy a poder porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, con esto ya termino aquí mostrándoles este gráfico muy interesante, que es la concentración relativa en el tiempo en los humedales. Entonces, ¿qué muestra esto? Y este es un gráfico, por decir, que no tiene números. Es un gráfico sinóptico o conceptual. ¿Qué dice este gráfico? Que con el tiempo en un humedal, al principio hay mucho oxígeno libre, y ese oxígeno se va gastando porque los animales, los microbios, por decir, que hay en el agua, lo van tomando el oxígeno. Entonces, al final, al acabarse el oxígeno, lo que pasa es que el siguiente elemento en la línea es el nitrato y luego el manganeso, porque el nitrato NO3 o NO4 tiene oxígeno, es nitrato, por eso tiene oxígeno. Luego viene la reducción del nitrato, la reducción del manganeso, luego finalmente entra el hierro a tallar, porque hay óxido ferroso. Entonces los microbios están comiéndose, como decir, están tomando, extrayendo el oxígeno en la naturaleza que existen. Primero el nitrato, el nitrógeno, manganeso y fierro. Luego de allí se pasa a otro nivel ya, el sulfato. El sulfato también tiene oxígeno. Y al producirse la reducción del sulfato, se crea este elemento que se llama el ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico, como ustedes saben muy bien, apesta, generalmente al huevo podrido, que es feo, obviamente. Ustedes han tenido oportunidad, tal vez en el laboratorio de química, cuando estabas en el laboratorio en la secundaria o inclusive en la ingeniería, de poder producir o estar en contacto con el ácido sulfídrico, que se produce cuando ya es casi la última, es lo último ya, el ácido sulfídrico.
Exactamente, yo no sé por qué. Yo diría, yo no le voy a negar al que hizo este gráfico. Es un gran ecólogo conocido en humedales. Y así, si aquí lo hizo es porque así debe ser, ¿no? Yo no he estudiado eso en detalle. Pero sí les digo que, como ustedes ven aquí, el penúltimo elemento es el azufre, el ácido sulfúrico, que se convierte en ácido sulfídrico, que no tiene oxígeno. Este ácido ya no tiene oxígeno ya. Ya se acabó el oxígeno. Y entonces, ¿qué pasa? En la naturaleza, cuando ya el oxígeno de todos estos elementos se ha acabado, ya la naturaleza no tiene otra opción que irse sobre la estructura misma de la naturaleza, o sea, sobre la materia orgánica. Y la materia orgánica tiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Y entonces los microbios se van sobre el oxígeno. Y al final la relación o el resultado es que se crea el metano. El oxígeno se desaparece, es usado, porque el oxígeno es para quemar comida, exactamente. O sea, todo el mundo necesita oxígeno. Entonces, en este caso, todos, aeróbicos y anaeróbicos, necesitan oxígeno, porque el oxígeno se usa para quemar. Entonces, aquí, para quemar, romper, desagregar y usar. Entonces, aquí tenemos la creación del metano. Entonces, yo he desarrollado una analogía que a mí me parece muy interesante. Aquí usted está con el refrigerador. En el refrigerador usted guardó el oxígeno, lo está usando. Cuando se acaba la comida del refrigerador, tiene usted una planta ahí atrás como tengo yo, va y en busca de la fruta de la planta. Se come acá un plátano, etcétera, llega a las otras frutas, las frutas más difíciles o las más difíciles de comer o las menos atractivas, y al final ya, pues ya no le quedó ni fruta ni refrigerador. Y entonces tiene que irse usted detrás de la materia orgánica que está dentro del edificio, porque el edificio tiene materia orgánica, supuestamente, ¿no? Es el edificio de la casa, digamos, ¿no? Los microbios se comen esa materia orgánica y al final se produce la metanogénesis. Entonces, la metanogénesis es el último estadio de la acción de la naturaleza en un humedal. Entonces, con eso termino yo aquí, ya yo leí las conclusiones, entonces yo creo que ya hemos completado nuestro tiempo predeterminado y podemos en este momento comenzar a responder alguna pregunta si la hubiera. Estoy disponible, don Javier, estoy disponible acá para preguntas sobre el tema por unos 5 minutos, vamos a decir, si lo hubiera, para no ocupar el espacio del siguiente conferencista. Gracias, doctor Víctor, por la ponencia, está muy amena. A ver, jóvenes estudiantes, queremos la participación de ustedes. A ver, cualquier duda o consulta que tengan sobre la ponencia, por favor, levantar la mano o prender su micro, o en todo caso, si hubiera alguna pregunta, por favor, pasaríamos a agradecerle infinitamente, doctor, por la ponencia. Muchísimas gracias. Habrá que esperar un lapso de un minuto para ver si en la sala hay una pregunta. En todo caso, les invito a que si alguno de ustedes en un futuro, digamos inmediato, tengan alguna pregunta que ahora no se ha podido suscitar, que me escriban a la dirección Ponce, de mi apellido, V de Víctor, M de Miguel, @gmail, que es muy común, gmail.com, y lo único nomás que les pido es que se identifiquen como alumnos de la Universidad Nacional de Huancavelica. Doctor, acá hay una pregunta que nos hacen acá en el chat de la reunión. Buenas tardes, doctor. ¿Qué influencia tiene el fenómeno del niño en las propiedades del agua? Es una pregunta que está haciendo el joven Soriano Crispín Milberg. Es una pregunta muy amplia y no la voy a responder completamente, pero sí le digo que el fenómeno del niño tiene un largo historial. La palabra el niño fue creada el año 1891 por unos pescadores del norte del Perú, porque a ellos habían, cada cierta frecuencia, 3, 5, 10 años, se producía escasez de peces. Y entonces a esa escasez se producía generalmente en la Navidad o cercana a diciembre. Y entonces los pescadores, como aparentemente eran religiosos, le pusieron el niño por el niño Jesús. O sea, el niño es el niño Jesús. Ahora, ¿qué influencia tiene eso en la calidad? Bueno, el niño causa tanto sequías como inundaciones. En el norte del Perú se ha dado en llamarse inundaciones. Y eso, por ejemplo, en el año 83 se produjo una gran sequía de Lima al norte hasta Piura, hasta Tumbes. Perdón, al revés, inundación. Y sequía de Lima hasta Puno. O sea, la mitad del Perú sobrevino una sequía grande y la otra mitad una inundación grande. ¿Por qué sequía e inundación junta geográficamente? Porque es así, la cantidad del agua en la naturaleza, en la atmósfera, es una sola. Y si se va todo por un lado, pues el otro lado se queda sin agua, ¿no? Eso es lo normal, lo más interesante del caso.
Ahora, que si cambia la calidad del agua, eso tendría que verse con cuidado. En realidad, cuando hay más agua del Niño, hay más sedimento, porque el sedimento es así. Cuanto más velocidad, el sedimento se carga más. El sedimento es una función que tiene aproximadamente, el transporte de sedimento varía con la potencia quinta de la velocidad. O sea que si la velocidad aumenta 2 veces, el sedimento aumenta 32 veces, 2 a la quinta. Y si es 3 veces, es como 150, o sea que es un montón de tierra, por decir, sale y se mueve. Entonces, ese montón de tierra aparentemente podría ser un problema en la calidad del agua, pero eso depende, porque ese montón de tierra se distribuye en el terreno, es realmente terreno con extra nutrientes, nuevos nutrientes que acaban de llegar. Entonces son nutrientes ricos, o sea que pueden producir agricultura en forma muy, muy especial, bastante buena. Ese tema que les estoy hablando ahora es muy conocido. Yo tengo varias experiencias sobre eso que podría contarles, pero no lo voy a hacer porque ya nos está acabando el tiempo. Pero yo creo que podemos aceptar una pregunta más, si fuera posible, Elbert. Ya, doctor, muchas gracias. Acá hay una pregunta de un joven que ha hecho de Ramos Tataucusi. Doctor, se sabe que el agua es la materia prima más importante para la vida y también lo es para la construcción en todas las áreas de ingeniería civil. Y ahora sabemos que por el cambio climático a comparación de años anteriores, hoy se ve una disminución considerable del agua, afectando así el desarrollo de la vida en todo el mundo. Y la pregunta es, si se sabe la fórmula del compuesto del agua que es el H2O, ¿por qué simplemente no se crea el agua? Y se nos ha acabado el tiempo. Esa persona puede escribirme y después en otro foro o un foro separado podemos comenzar a comentar. Pero le digo, la cantidad de agua en el mar es aproximadamente 15.000 millones de kilómetros cúbicos. Es un montón de agua. ¿De dónde salió esa agua? Unos dicen que vinieron los meteoritos, pero yo no creo eso. Tendrían que haber venido muchísimos meteoritos. Además, todo eso es discutible porque pasó hace muchos años y nadie sabe con certeza. Pero yo le digo que yo sí creo que sé de dónde salió el agua. Salió de la roca, porque muchas rocas tienen mucha agua. Entonces, de la meteorización de la roca comenzó a llorar. Esa es la palabra. Y comenzó a llorar el agua hace 4.000 millones de años. Y ahora ya tenemos 15.000 millones de kilómetros, que está en todo. El océano tiene una profundidad de 21 kilómetros. O sea, lo más profundo del océano es 21 kilómetros. Lo más alto del terreno es 8 kilómetros en el Everest. O sea que el océano es 2,5 a 3 veces, 2,5, más profundo en ciertas zonas que el agua. O sea, hay un montón de agua. ¿Cómo llega esa agua a nosotros? Porque la naturaleza es muy sabia. Ella sabe que si esa agua se evapora, debe entrar al terreno, porque si no entra al terreno y precipita en el mar, pues ni modo, nos fundimos, no tenemos el agua. Pero por diferencias en el albedo de la superficie de la Tierra comparado al albedo del agua, que es menor, en la superficie de la Tierra el albedo es 15 y en la superficie del agua el albedo es 7, entonces menor, entonces hay una gradiente que empuja el agua hacia el terreno y luego llueve, ¿no? Pero eso está condicionado por situaciones como las que hay en el Perú. En el Perú, en la costa peruana, hay una franja de 20, 30 kilómetros en la que no llueve. Y eso se llama la corriente de Humboldt. Porque cuando vino Humboldt, el varón Alexander von Humboldt, al Perú el año 1802, 1803, parece que él descubrió en ese momento, o la descubrió antes, la corriente peruana. Y él le dijo, bueno, esta es la corriente que hay aquí, es una corriente peruana que trae el agua fría del sur y que gira en el Ecuador y se va para el oeste. Y después, eventualmente, la verdad, yo no sé quién, creo que los peruanos mismos, le dimos en llamar a esa corriente peruana la corriente de Humboldt. Y algunos le llaman la corriente peruana de Humboldt. Sin la corriente peruana, la costa peruana sería una selva. Sería igual que Guayaquil, pero no lo es. Y entonces ahí está el más y el menos, ¿no? En un sentido tenemos una ventaja y en otro sentido no la tenemos. Muchas gracias. Elber, muchas gracias por todo. Con esto los dejo porque hay que dar espacio al siguiente conferencista y agradezco nuevamente la gentileza y deferencia de la Universidad Nacional de Huancavelica de invitarme a compartir con ustedes algunas de mis experiencias. Muchísimas Muchas, gracias. muchas gracias, doctor. Más bien, nosotros estamos muy agradecidos por la ponencia. Usted se ha dado el tiempo también para explicar este aspecto que es importante, el agua. Muy agradecido, doctor, por parte de la Universidad Nacional de Huancavelica, por parte de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil.
que muy gustosamente estamos colaborando y nada, más que decirle muchas gracias, más bien, doctor. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta pronto, hasta otra Hasta oportunidad.